El cine comercial mexicano está en un hoyo profundo y sigue cavando. Se me hace que en Año Nuevo de 2024 hubo una peda de guionistas y directores en la que establecieron un reto. A ver quién lo hace peor. Esta semana acudí al cine a ver la más reciente obra maestra del director argentino Ariel Winograd, autor de joyas del cine mexicano como Y como es él y Todos caen, y el guionista también argentino Marcos Bucay, responsable de proezas literarias como Fondeados y Guadalupe Reyes. El título, una pequeña confusión, que describe a la perfección el estado mental del director, el guionista, los productores y los distribuidores. Es un producto deficiente, con chistes estúpidos, un argumento lamentable y un guión que parece escrito por aficionados. Es incómodo de ver, y ni cómo decirlo mejor, embarazoso. Se supone que esta película nos habla sobre un choque de ideologías, las normas sociales, la familia y las complejidades del amor. Pero en realidad lo único que hace es el ridículo. Es una de esas películas que para disfrutarlas tienes que apagar el cerebro. El problema es que poner las neuronas en absoluto reposo no debería pasar por una virtud. Una pequeña confusión cuenta la historia de dos parejas estereotipadas al extremo que recurren a la inseminación artificial para embarazarse, pero un error de la clínica de fertilidad hace que cada mujer lleve al bebé del vato de la otra. Por un lado está Lola, una mujer en sus 40s, premenopáusica y quien convenientemente para el guión solo tiene un óvulo disponible. Ella es docente universitaria, feminista e intelectualoide y vive con Cuauhtémoc, un huevonazo que se dedica al arte, está bien mamado y no sabe usar un teléfono inteligente. Como el tiempo es su peor enemigo, Lola decide embarazarse por inseminación artificial en una clínica de fertilidad porque quiere apostar a la segura. O sea, no lo intenta con su vato ni una sola vez. Y por otro lado están Íñigo y Majo, el estereotipo de la pareja adinerada, exitosa y conservadora que lo tiene todo menos un bebé. Así que acuden a la misma clínica para hacerse el mismo procedimiento. El chiste es que un laboratorista confunde e intercambia las muestras de semen. Y ya está. Tenemos una trama. Inverosímil y estúpida, sí, pero trama al fin. Si quieres lograr el mínimo nivel de identificación de tu audiencia con tus personajes e historia, tienes que crear situaciones verosímiles, o sea, que se parezcan a la realidad. Y para eso es necesario hacer la tarea. Y no digo que sea imposible que en algún universo paralelo algún laboratorista confundido intercambie las muestras de dos vatos y embarace a las mujeres equivocadas. Por algo existe un fenómeno llamado suspensión de la incredulidad, que nos obliga a dejar de lado el pensamiento crítico y la lógica para aceptar ideas que normalmente se considerarían inconcebibles. Sin ella sería imposible disfrutar muchísimas obras de ficción. Pues hagamos de cuenta que en esta clínica los controles de calidad son más bajos que los estándares de los realizadores de esta película. Va, te la compro. Pero eso es solo el problema principal. Para que el resto de la trama tenga un mínimo grado de verosimilitud, hay que investigar un poquito. Y lo que deja claro una pequeña confusión es que a estos genios del cine les da hueva hacer la tarea. En su guión, Marcos Bucay establece que Íñigo es abogado. Lo obvio sería que ejerciera acción legal contra la clínica para sacarles hasta la risa. Pero en lugar de eso, el guionista resuelve el conflicto con un contrato mágico que dice en letras chiquitas que la clínica no se hace responsable del procedimiento. Repito, la clínica no se hace responsable del procedimiento. ¿Eso es ser un guionista huevón? Y muy huevudo. El abogado firma un documento sin leerlo y punto. Íñigo está atado de manos. Supongo que porque sus ganas de ser papá sobrepasan su intelecto, audacia y sentido común. Y si mejor lo hacen guionista de cine mexicano, ahí sí te la creo que sea tan huevón como para no leer lo que firma. Y me pregunto cómo es tan exitoso siendo tan pendejo.
Me refiero a Íñigo. Los realizadores escriben y filman escenas como se las imaginan y dejan claro que lo de investigar o al menos preguntar es demasiado difícil para ellos. Porque no sé en Argentina, pero en México la violación de protección de datos personales de salud es un delito penal que se castiga con penas de 6 meses a 5 años de cárcel. Pero a estos farsantes les vale 3 kilos de longaniza y juntan a Íñigo, Lola, Majo y Cuautli en la misma oficina y a la misma hora para discutir la pequeña confusión, lo que implica la revelación a terceros de datos personales que son especialmente sensibles y requieren de un tratamiento complejo y protegido, y llevan al laboratorista distraído a la sala de juntas para exponerlo, porque así son las políticas de esta clínica. Y yo no soy el Juan Chinguetas de los abogados, como Íñigo. Yo solo investigué un poquito para escribir el guión de un video de YouTube. Y creo que para el cine el compromiso debería ser como mínimo ese. Pero en fin, hay que apagar el cerebro. Pero bueno, ¿cómo arreglamos el desastre? Y me refiero al guión, no a la confusión. Muy fácil, que la ginecóloga hable con ambas parejas por separado y que sean ellas las que busquen por sus medios a los papás de sus hijos. Y así tenemos un conflicto, no sé si mejor, pero por lo menos más verosímil. Pero bueno, los 4 hacen un berrinche en la clínica, comparten el ascensor con el laboratorista confundido y cada quien para su casa para discutir el futuro de sus respectivos hijos. Y no sé cómo son los juicios en Argentina, pero sí sé cómo son en México. Para evitar el ridículo de filmar un juicio público con jurado y un juez con mazo como los de las películas gabachas, solo hay que darse la vuelta por un juzgado de la Ciudad de México. Y a lo mejor se habrían dado cuenta que era más fácil hacer que Íñigo fuera ingeniero, arquitecto o director general de una transnacional. Antes de escribir estupideces, hay que hacer la tarea. Luego ponen una escena en la que un ginecólogo intenta determinar la edad del bebé con base en el ultrasonido. Y los papás se emocionan con la noticia de que tiene como 8 semanas, como si no conocieran la fecha exacta de la inseminación artificial. La esencia de un relato interesante es el conflicto, y en una pequeña confusión existe un conflicto, sí, el que le da el título a la película. Y ya, el resto son retazos mal pegados que dejan claro que Marcos Bucay se acordó a medio guión que debía darle arcos a sus personajes. Como Majo va a tener un hijo con Cuautli y Lola un hijo con Íñigo, la trama gira en torno a las diferencias de ideología y estilo de vestir de ambas parejas, que son un festín de estereotipos. Cuau y Lola son clase medieros, antivacunas, ecologistas, veganos, conspiranoicos y progres, y viven en una comuna en Tlatelolco, e Íñigo y Majo son millonarios, fresas de ultraderecha y supercatólicos, y viajan en auto eléctrico y viven en una casota. Entre los 4 deberán ponerse de acuerdo sobre los partos, la educación de sus respectivos hijos, pero nunca sobre su manutención o siquiera sus apellidos. Pero ¿qué más da? Y como aquí la privacidad de las personas es lo de menos, la pareja fresa decide hacer del conocimiento de familiares y amigos la pequeña confusión, solo por la anécdota, pero involucran sin consentimiento a la pareja hippie, pues para que todo México se entere. Y los invitan a la fiesta de revelación del sexo de los bebés, donde hay diálogos de pena ajena que nos dejan claras las abismales diferencias entre ambas parejas y sus entornos. Y en el resto de la película hay chistes recurrentes sobre que Cuautli es Tarzán y que Íñigo es un mi rey mexicano, y no entendí lo de mexicano. Pero en fin, el guionista quería dejar claro que no es de acá. El chiste es que a estos dos les urge enterar a quien se topan que cada uno tendrá el hijo de otra pareja. Y luego ambos vatos tienen citas con las mamás de sus hijos, supongo que para conocerlas mejor, y les hacen regalos. Y el de Cuautli para Majo es una piedra con hoyos que será muy útil en la resolución de la historia. Y los regalos de
Íñigo solo existen para contar un chiste muy malo. Y cada personaje tiene su propio conflicto que se nos presenta en una o dos escenas sin conexión de forma torpe y precipitada. Aunque nos dejan claro que no es muy brillante como abogado y firma documentos sin leerlos, Íñigo tiene dinero, éxito y amor, pero quiere un hijo. Y no me quedó claro si es porque su padre o sus amigos lo presionan o porque Majo se pone triste en una fiesta de disfraces. Su arco consiste en entender que no solo tendrá un hijo con Lola, sino también con Majo, pues porque es su esposa. Pero luego resulta que no está concentrado en su trabajo, lo que da pie a una escena ridícula en la que tiene que decidir entre su familia y el trabajo y abandona un juicio para atender el parto de sus dos hijos. Y grita, voy a ser papá, y entera a medio mundo de su situación. Majo es la más alivianada con todo el rollo, pero no porque sea así el personaje, sino porque al guionista se le olvidó desarrollarlo. De repente en el segundo acto está muy estresada y enojada con Íñigo porque él está demasiado emocionado con que será papá de un niño con Lola y no le emociona el embarazo de su propia esposa y decide separarse de él. Y Majo lucha contra una estructura de palitos más fácil de armar que un Lego duplo y se pasa 9 meses en el proceso. En lugar de pedir su reembolso o buscar el instructivo. Cuautli es un artista plástico, pero tiene 4 años sin crear una obra. Y ese es su conflicto. Y cuando Lola le dice que quiere tener un bebé, este vato se asusta y se sale de su casa a caminar. Un niño le patea en una espinilla y vuelve a casa para decirle a su novia que Simón, que está bien, que ya quiere ser papá. Y el resto de la película está en calzones, luchando contra un teléfono celular o con cara de confundido. Su frustración se ve reflejada en una enorme piedra de como 2 toneladas, en la que dibuja figuras ridículas con un gis, como un triángulo, chichis y un gato. Y de repente mi inoportuno cerebro me molesta con una pregunta. ¿Cómo subió esa piedra por las escaleras y cómo cupo por la puerta? Y yo le ordeno, apágate, estoy viendo una comedia mexicana. Y Lola es feminista y odia la idea de que la gente traiga más hijos a este horrible mundo. Pero cuando se da cuenta de que se le va el tren, decide embarazarse por inseminación artificial, porque así lo dice el guión, y punto. De repente se queda dormida en el trabajo, pues está embarazada y resulta que por eso van a correrla de la universidad. ¿De dónde salió eso y para qué nos sirve? Bueno, pues habrá que preguntarle al guionista. El resto de la película se nos va en chistes de vómito, pedos, Cuautli en calzones, el chanfle, la Rosa de Guadalupe, Alexa, zarapes, chanclas y cómo explicarle al mundo entero que no son parejas swingers. Y se quedaron con la misma ginecóloga a la que querían demandar. El desenlace es tan obvio y poco satisfactorio como podía esperarse. Y el niño es rubio y por alguna extraña razón tiene acento español y todos viven felices bajo el mismo techo. ¿Les aplicaron vacunas a los niños? ¿Alguno va a escuela católica? ¿Cómo quedaron sus apellidos? ¿Lola conservó su empleo? ¿Cuautli volvió a esculpir algo o sigue de huevón? ¿Íñigo le habrá comprado su última escultura? ¿Habrá Íñigo aprendido a leer las letras chiquitas de los contratos? ¿Quién habrá ganado el juicio? ¿Majo habrá encontrado una motivación para algo? ¿Se habrán animado a probar el estilo de vida swinger? Ni idea. Cerebro apagado. Y como demandan los cánones de las películas mexicanas de comedia, los créditos del reparto y los realizadores van acompañados de una escena animada de penosa calidad que parece hecha por alguien a quien no le enviaron el libreto o que se confundió de película. Y aunque el guión de Marcos Bucay es horrible, cada departamento aporta su granito de arena a este desastre. La puesta en cámara de Ariel Winograd es aburrida, poco interesante y parece sacada de una serie de televisión. Y la fotografía de Chuy Chávez, lo busqué en IMDb porque en realidad no lo conozco, es desprolija y parece que utilizó 10 cámaras distintas, porque la diferencia entre escena y escena es evidente y te saca de la película. Ana de la Reguera, bien a secas. Juan Pazurita, un troncazo.
pero por lo menos le echa ganas. Y Cristo Fernández... creo que le convendría tomar clases de actuación, porque una cosa es sobreactuar y hacerte el chistoso con papeles estereotipados en Ted Lasso, Venom 3 o Sonic 3, y otra es hacerlo en un protagónico en México, donde ser moreno y ponerte zarape y guaraches no tiene la mínima gracia. Y Vico Escorcia no está mal, aunque no sobresale porque su personaje está pobremente escrito. Y ya sé que habrá quienes digan: ya sabes a lo que vas y esta película no va a ganar el Oscar. Y sí, ya sabía que iba a haber una película espantosa, pero hasta en eso superó mis expectativas. Y estas son las lecciones que nos deja una pequeña confusión. Películas como esta tienen más público, recaudación y semanas en cartelera que otras como Sujo y Totem, que apenas si llegan a salas. Y eso es una pena. A los productores de estas basuras no les importa contar buenas historias ni hacer cine de calidad, sino vender boletos. Y yo ya les compré uno. Servidos, señores. Este año fácil vi más de 60 películas en el cine y 5 de las peores fueron mexicanas. El Roomie, El candidato honesto, Una pequeña confusión, Párvulos, Hijos del Apocalipsis y María me muero. Y 4 de ellas son distribuidas por Videocine. La misión de una buena comedia es hacerte reír y pensar. Una comedia mediocre se conforma con intentarlo primero y apagar el cerebro no sirve para lo segundo. Si en verdad quieres apoyar al cine mexicano, empieza por exigir mejor calidad en las películas. Una vez más, el cine mexicano comercial deja claro que ya no tiene nada interesante que ofrecernos. Si eres fan de las comedias mexicanas de Videocine, prepárate, porque ya viene Mesa de Regalos, con Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, y dirigida por el genial Noé Santillán López, autor de obras maestras como Mamá para rato e Infelices para siempre. Aunque sospecho que la premisa de Videocine es distribuir pura basura, no pierdo la esperanza de que un día tengan una pequeña confusión y nos pongan una película decente por error. Yo soy Checo, hasta la próxima.